Hola, buen día, espero que estés muy bien. Hoy te vengo a hablar acerca de el cómo se identifican colocaciones y coligaciones en Sketch Engine. Pero primero, para tratar el tema, tengo que mostrarte un poquito sobre qué son las colocaciones, las coligaciones y cómo diferenciar una de otra de un modo sencillo. No voy a entrar en temas muy técnicos, ya que el público de estos videos pues, suele ser estudiantes de licenciatura y mucho público en general. Así que no esperen mucha profundidad del tema, solamente lo necesario para poder comprender, distinguir y poder darnos cuenta de qué es lo que observamos en Sketch Engine. Ok, entonces les muestro esta presentación pequeña acerca del tema y cómo observar esto que vamos a ver. Bueno, antes de hablar acerca de qué es una coligación y una coligación, hay que hablar acerca de cómo el lenguaje funciona. El lenguaje que todos y todas utilizamos es un lenguaje que, que tiene varias características, entre ellas, obviamente, el uso de diferentes palabras que dependiendo de, digamos, la popularidad de ciertas palabras, la cuestión de meramente el idioma, de la preferencia de las personas, es como usamos una palabra junto a la otra cuando hablamos. Pero cuando hablamos de coligaciones y colocaciones, vamos a observar cómo dentro de las lenguas hay una preferencia en la unión de unas palabras junto con otras. Es decir, que cuando usamos un verbo como comer, va a haber sustantivos o cosas que van a estar unidas a esta palabra. ¿eh? Comer, comida. Comer, ensalada. Comer, fruta. Entonces, me refiero a este tipo de preferencia, cómo usamos una palabra junto con la otra, porque por su significado, pues embonan. ¿Sí? Entonces, esa preferencia de los hablantes hace que en la lengua, al observar, analizar un idioma, como lingüistas nos vamos a dar cuenta de esta preferencia de esa palabra por esta otra. ¿Sí? ¿Por qué preferencia? Porque, por ejemplo, verbos como beber, que usamos para referirnos al ingerir, consumir líquidos. En otros lugares, pues no se dice beber agua, se dice tomar agua, y así muchos otros casos. Entonces, esto le da una preferencia social, lingüística y idiomática por el uso de estas palabras. Es por eso que los lingüistas hablan de que hay una preferencia natural y una fuerza de atracción dentro de las lenguas por el uso de una palabra sobre otras que posiblemente en el lenguaje significan lo mismo, pero los hablantes por alguna razón social posiblemente decidieron esta voy a usar y no estas otras 40 que significan lo mismo dentro de mi idioma. Investigadores importantes sobre este caso de la preferencia del uso de palabras dentro del lenguaje se encuentran Gloria Corpus Pastor, quien ha definido lo que es una colocación y ha presentado una clasificación de diferentes tipos de ella que recomiendo mucho que investiguen sus artículos para que conozcan mucho más a fondo de este tema. También John Sinclair, pues es uno de estos referentes que comenzaron con el estudio de esto a través del estudio de los corpus lingüísticos, y Michael Halliday también es un gran referente en estos temas. Si quieren saber más, les recomiendo esos tres autores. Y bueno, vamos rápido al concepto de una colocación. ¿Qué es una colocación? De forma sencilla les muestro esta definición. Una combinación frecuente y predecible de dos o más palabras en el lenguaje natural. Esta preferencia que tenemos los hablantes de usar una palabra junto a la otra, que claro, hay más características entre ellas que entre las palabras que vamos a utilizar. Si nos ponemos a comparar ejemplos, por ejemplo, tomar una decisión. Ahorita les mostré el ejemplo de tomar agua. Ese mismo verbo que de forma, digamos, neutra, diríamos que tomar se refiere al hecho de agarrar un objeto, ¿no? Pero que en un contexto, pues, ya cuando usamos con agua, ya no se refiere a que vamos a agarrar el agua no se puede agarrar, sino que le estamos bebiendo. Entonces, este hecho de que este verbo tomar cambie su significado por el contexto, por una adecuación social, habla de idiomaticidad.
ya que los hablantes, por alguna cuestión contextual, decidieron dar un significado distinto, contextual, a estas palabras que en un contexto neutro significan otra cosa. Tomar una decisión, las decisiones no se pueden tomar tampoco, pero pues significa elegir. Coger pues no cogemos decisiones, no hacemos decisiones, las tomamos. Esto habla de una preferencia sobre el verbo coger, el verbo hacer. Y del mismo modo, este verbo coger, el verbo hacer, sabemos que significan otras cosas. Y eso es básicamente la idiomaticidad que tienen las colocaciones. Entonces, cuando buscamos colocaciones en el discurso, vamos a buscar precisamente estas construcciones, estas uniones entre palabras, donde hay una preferencia por esta palabra junto a la otra, y que en todos estos casos hay una palabra que tiene ahí un poquito de significado idiomático. Por ejemplo, hay de verbos sustantivos, verbos con sustantivos, cometer un error. Café, cargado, que en este sentido el café no quiere decir que el café lo haya cargado a alguien, sino que pues tiene mucha cantidad de café dentro de lo que toma una persona. Llover a cántaros. No está lloviendo cántaros literalmente, sino que se refiere a que está lloviendo mucho. El viento aúlla, así cuando hace el viento y... El viento no es un lobo, sino que usamos este verbo idiomático para referirnos a ese sonido especial que está haciendo el viento en ciertos lugares. Completamente equivocado, también es meramente idiomático. Y crisis de identidad. Cómo una identidad entra en crisis. Entonces, vemos ahí cómo estas palabras que en un contexto natural, general, significarían una cosa literal, pero cuando ya lo vemos dentro de un contexto, se carga esta palabra con un significado, digamos, literal, por un significado idiomático, social, contextual. Entonces, cuando vemos que hay construcciones de ese tipo dentro del lenguaje, que si analizamos palabra por palabra de forma literal, el significado que tiene esta expresión dentro del contexto es distinto de la suma del significado literal de estas palabras, estamos encontrando una colocación. De forma sencilla, si ustedes ven que alguna palabra dentro de una construcción tiene un significado metafórico, posiblemente es una colocación. Y estos son algunos ejemplos de ellas. Otros ejemplos que podemos encontrar, los mostrados en pantalla: dar un paseo, frío glacial, silencio sepulcral, echar de menos, hacer caso omiso, sacar conclusiones. Sacar conclusiones de una bolsa, palabra meramente idiomática. Y eso nos lleva rápidamente a lo que es una coligación. Entonces, las colocaciones pues son esta unión que muy posiblemente surgió por la necesidad que tenían los hablantes de una sociedad, de un colegio científico, por expresar ideas que ideas que pues, son abstractas, que sería complicado expresar con muchas palabras. Entonces decidieron tomar palabras del lenguaje natural, del lenguaje literal, y les dio su significado idiomático. Esa es una colocación. Y que al observar como lingüistas son lenguajes, vemos esta preferencia de esta palabra por esta otra, y ahí está la colocación. Pero bueno, también tenemos las coligaciones. Aquí posiblemente ya empezar un poquito de polémica si algún lingüista ve este video, ya que la diferencia de coligación, colocación, todavía es muy controvertida. Aquí nomás por darles una pequeña diferencia, les menciono que las coligaciones, para diferenciarlas de las colocaciones, es meramente una preferencia gramatical. Aquí ya no hablamos tanto de significados metafóricos, de cuestiones sociales, simplemente por la cuestión gramatical se ha definido que las palabras se juntan como si fueran ladrillos dentro de una casa, porque la lengua así lo pide. Entonces, vamos a ver cómo ciertas palabras, por ejemplo, las preposiciones,
suelen servir como nexos entre diferentes palabras. Igual también algunos sustantivos con adjetivos tienen pues esta preferencia de unión meramente estadística. Ahí ya no tanto por significado. Entonces, básicamente la coligación es la preferencia gramatical o estadística que tiene una palabra hacia estar unida con ciertas categorías gramaticales o patrones estructurales. Ejemplos parecidos a lo que les mostré hace ratito con las colocaciones, pues es muy común encontrar la unión entre verbo, preposición más verbo, empezó a llover, ¿sí? Preposición, la preposición para, junto pues a un adjetivo y un sustantivo, ¿sí? Apto para todo público, sugiero que venga, ¿sí? El motivo por el viaje. Entonces vamos a ver que la diferencia aquí es que ya no son tanto uniones tanto de significado, simplemente es una cuestión meramente gramatical. Se ocupa que esta palabra esté unida a otra para construir oraciones más complejas. Y así a grosso modo lo vamos a diferenciar para cuestiones de este video, que su función es meramente mostrar qué diferencias hay entre una y otra y qué es lo que vamos a buscar si usamos Sketch Engine para identificar una colocación y una coligación. Más ejemplos de coligaciones pues son los que están en pantalla. Confiar en Juanito, verbo de modo verbal, creer que va a llover, adjetivo más preposición, estoy dispuesto a comprar este producto la semana que viene, etc. Meramente uniones que son gramaticales. Entonces, a modo de conclusión en cuanto a la diferencia entre colocación y coligación, las colocaciones son elecciones a nivel léxico, que a nivel palabra, porque por su significado esta unión se vuelve necesaria en el lenguaje. ¿Sí? Entonces lo que buscaríamos cuando buscamos una colocación, básicamente, es qué palabra específica suele acompañar a esta otra dentro del lenguaje. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a romper una colocación? Que cuando veamos que hay una unión entre las palabras, no hay un elemento idiomático. ¿Sí? O sea, no hay algo metafórico dentro, sino que es una unión completamente literal. Si esta unión es meramente literal, pues posiblemente hablemos de una coligación o simplemente un sintagma. En cambio, en el caso de las coligaciones, pues es meramente una unión que por una elección meramente estructural, gramatical, porque la lengua lo requiere. ¿Sí? Comúnmente vamos a encontrar uniones de preposiciones con otras palabras, posiblemente alguna unión con algún verbo, en algún tipo verbal específico. Y pues para los... si vemos que esa unión es gramaticalmente incorrecta, pues es una coligación pues, incorrecta dentro del lenguaje. Entonces, a grosso modo, ¿de qué nos sirve esto? Pues primeramente para que conozcamos cómo dentro de un lenguaje hay una preferencia por la unión de ciertas palabras, que en unos casos es una preferencia estadística por una cuestión léxica, o sea, de significado entre las palabras. Hablamos de una coligación. Si esta unión, tu preferencia es dada por la cuestión gramatical, posiblemente estamos ante una coligación. Es importante que conozcamos esta preferencia, dominancia entre ciertos tipos de palabras, unas junto como otras, para poder darnos cuenta de cómo los hablantes de cierta lengua o los escritores de cierto lenguaje, para que si nos toca emular ese tipo de lenguaje, conozcamos esas construcciones naturales de esos hablantes o esos escritores, que para el caso de traductores es muy importante para que al conocer estas preferencias en el lenguaje, pues los traductores puedan reproducir un texto que se ajuste a esas necesidades y características naturales del lenguaje. Y por esta parte teórica es básicamente todo. Ahora paso a la cuestión de la información en Sketch Engine. ¿Cómo observamos colocaciones en Sketch Engine? Bueno, es, digamos, relativamente sencillo. Una vez que ya tenemos nuestro corpus ya agregado en Sketch Engine,
tenemos literalmente unas aplicaciones que nos permiten analizar colocaciones. La primera que podemos observar es la que se llama WordCatch. Como tal, como se puede observar, no hay en estos momentos una aplicación literal que diga colocaciones, sino que es aquí en WordCatch donde las vamos a observar. Esta es una herramienta que nos permite ver colocaciones y otros tipos de combinaciones de palabras. Aquí lo que hay que hacer pues, es buscar una palabra que queramos analizar dentro de ese lenguaje. Por eso, lo importante, yo recomiendo que primero generemos la lista de palabras clave o la word list para que sepamos qué palabras buscar, para no estar adivinando palabras en la aplicación. Entonces, corremos la aplicación de Single Word de Keywords y ya que la tenemos, tomamos cualquiera de esas palabras. Por ejemplo, aquí la palabra telepatía. La copio y ahora sí me voy a WordCatch. Y ahora sí, busco la palabra telepatía presionando en Go. Y la herramienta es muy clara, es muy sencilla de utilizar. Viene dividido en diferentes columnas, las diferentes tipos de palabras con los cuales se puede asociar esta palabra que estoy investigando. En la primera columna, por lo general, van a mostrar modificadores, por lo general, adjetivos, que están junto con la palabra telepatía. Telepatía psíquica, telepatía onírica, telepatía emocional. Entonces, aquí podemos ver uniones de sustantivos con adjetivos, en modifier o telepatía. Luego, verbos en los cuales la palabra telepatía funciona como objeto directo. Usar la telepatía. Distinguir claramente la telepatía. Funcionar la telepatía. Investigar la telepatía. Verbos que formaciones en verbo más sustantivo. Luego, verbos donde la telepatía con telepatía como sujeto. Sustantivo más verbo. La telepatía ha sido, la telepatía podría. La telepatía ha cautivado. La telepatía varía. Formaciones, sustantivo más verbo. Y también otras formaciones que empiezan con telepatía y o otra palabra, sueños de telepatía, frases preposicionales con la palabra telepatía. Y así de muchos tipos, ¿no? Formaciones con preposición, existencia de la telepatía, concepto de telepatía, definición de telepatía. Entonces, esta herramienta nos permite observar precisamente estas uniones. Claro que la herramienta como tal tiene una limitante, no nos muestra cuáles son las colocaciones. No nos dice, oye Gabriel, telepatía emocional es una colocación. No, simplemente me muestra qué palabras están unidas comúnmente con esta palabra que estoy investigando y ya a partir de la teoría yo voy a definir si eso es una colocación o es una coligación. Por ejemplo, telepatía emocional. ¿Es una colocación? ¿Qué tenemos que saber para definir qué es una colocación? Primeramente, que sea una unión frecuente de estas dos palabras dentro de ese contexto. El hecho de que la herramienta ya me lo haya mostrado es una buena señal, porque ya a partir de datos estadísticos me ha mostrado que ese concepto aparece varias veces. Los investigadores han definido que para que una colocación pueda ser considerada dentro del discurso, hay ciertos parámetros de frecuencia, o sea, cuántas veces debe aparecer dentro de un corpus, por ejemplo, esta expresión para considerarla. Hay algunos que mencionan que con 3 veces que aparezca ya podemos considerarla, otros que con 5. Entonces, en este caso aparece pocas veces porque es un corpus relativamente pequeño, tiene unos 40 textos como máximo. Entonces, pero posiblemente si el corpus fuera un poco más grande aparecería mayor cantidad de frecuencia. Pero bueno, aparte de la frecuencia, que es lo que nos importa, la cuestión idiomática. Una palabra tiene significado literal, la otra algo meramente idiomático. En este caso, la palabra telepatía podemos considerarla como su significado literal y la cuestión emocional.
Ahí podría haber una cuestión idiomática, porque la telepatía no siente por sí misma, sino que se hace referencia a la capacidad de sentir emociones de otra persona. Este concepto posiblemente se creó uniendo la palabra emocional de las emociones para darle pues, esta complejidad a ese concepto. Cabe mencionar, nomás como un dato adicional, muchas de estas colocaciones de este tipo que se forman con sustantivos adjetivos, como se puede observar en este caso, con el paso del tiempo, a través de la aceptación, normalización de sus términos, se vuelven léxico dentro de la lengua, o sea, conceptos aceptados dentro de un campo del conocimiento, en este caso. Entonces, así es como podemos manejar esta herramienta. En otro video les mostraré de forma más detallada el funcionamiento de cada una de ellas, pero por motivos de cuestiones de tiempo lo vamos a dejar por ahora hasta este punto. Si hay preguntas, pueden hacérmelas en la caja de comentarios para detallar un poco más este siguiente video, donde exploraremos a fondo esta herramienta que sí requiere más tiempo. Entonces, por este momento vamos a dejarla ahí por ahora. Gracias por su atención, nos vemos en el siguiente video. Saludos.